He estado entre bastidores durante mucho tiempo. Hace poco oí varias historias de ex miembros sobre mí y las demandas. Decidí que era hora de aclarar las cosas, pues oí tantas versiones distintas. Era muy raro lo que les contaron sobre las demandas y quién demandó a quién. Y muchos detalles estaban bastante distorsionados. Pensé que era hora de dar la cara y contar mi versión de los hechos. Como miembro de la iglesia, creía que Michelle Colón era un espíritu maligno. Estaba convencido de que ella era Satanás encarnado. WMS pintaba a Michelle como egoísta, celosa e intentando robar a su marido. La veían como una mujer despechada que culpaba a la iglesia por su fracaso. Decía que era solo una ex esposa amargada, que ella y sus acciones causaban la fricción con su marido. Enemigo público número 1, ya todos sabemos quién es Michelle Colón. Cómo me la presentaron personalmente fue que era prácticamente Satanás. Pintaron a Michelle como alguien que quería dinero de la iglesia, que iba a demandarlos, que amaba el mundo y las fiestas. La historia que escuché sobre Michelle Colón era que estaba saliendo de una relación con un hermano que quería seguir a sus padres y hacer la voluntad de Dios y que ella no podía aceptarlo. Así que, por esa razón, porque él decidió quedarse en la iglesia y ella se fue, y él no quiso irse con ella, ese es el motivo por el que empezó a hacer estos videos y finalmente ir contra Dios. Así que la pintamos como una mujer amargada que perdió a su esposo por sus propias acciones, emocionalmente perturbada. Mi primera impresión fue que ella era el diablo, el león merodeador esperando devorar a los hijos de Dios. Qué ridículo, pensándolo ahora. Honestamente, cuando la vi, estaba en un especial de NBC o algo así, y cada vez que la veíamos sentía tanta ira hacia ella por cómo la describían y contaban las cosas que supuestamente hacía, y yo pensaba, señora, supérelo ya. ¿Cuál es la historia principal que has oído que contaban sobre ti a los miembros? Variaba un poco, pero el tema general era que yo era una esposa despechada, y esa era mi motivación, y que no fue la iglesia quien destruyó mi matrimonio, sino yo misma. Sabes, no daban ninguna información sobre, ya sabes lo que realmente pasaba entre bastidores con su matrimonio, pero simplemente dijeron que ella atacaba activamente a él y a la iglesia, y que ella causaba todos los problemas en su matrimonio. En Denver hubo muchos seminarios y sesiones para examinar el sitio web. Uno por uno revisábamos cada artículo en grupo, lo desacreditábamos y entendíamos por qué era falso. Cuando era miembro de la Iglesia de Dios de la Royal Mission Society, no solo tenían el bastón de Moisés, con contramedidas para defender su doctrina contra cualquiera que tuviera preguntas, también tenían temas sobre calumnias en internet que cubrir. Probablemente oí de ella por primera vez en unos seminarios de la sucursal de Los Ángeles. Donde yo estaba, se enfocaban en que la información era falsa y por qué, y todo se llamaba contramedidas y estaban en contra de todo lo que había en ese sitio web. Nos impactó que la historia explotara tanto, no estábamos acostumbrados a algo así. Oímos grandes rumores y hubo charlas formales de los líderes de la iglesia. Sí, revisábamos casos judiciales que ocurrían en ese momento. Era una campaña de desprestigio contra Michelle Colón
el profesor Tark y cualquier calumnia contra la Iglesia de Dios, los Whimsicott. Yo pensaba que era alguien de Corea, un troll con algún problema con la Iglesia. Hicieron parecer que quien estaba detrás del sitio tenía una venganza personal contra la Iglesia, y por eso crearon el sitio web. Al hacerlo, publicaron artículos en su web que nos obligaron a leer. Era un artículo enorme, de 5 o 6 partes. Para mí, era un troll coreano en su sótano oscuro, creando mentiras sobre la Iglesia. Esa era mi percepción. La portada mostraba a una novia furiosa golpeando a su marido con flores y gritando. El esposo, de smoking, estaba en el suelo protegiéndose y parecía una gran víctima. Esto pintaba una imagen horrible de Michelle. Veíamos como Satanás a cualquiera que hablara contra la Iglesia o publicara videos en Internet. No conocías a estas personas, pero eso es lo que asumías. Creías que quien hablara contra la Iglesia verdadera era Satanás. Tenía que ser obra del diablo. En la Iglesia te decían que Internet estaba lleno de calumnias contra ella. Sea verdad o no, llaman calumnia a todo lo negativo o crítico de la Iglesia. Nos decían que quien hablara contra la Iglesia era parte del plan de Satanás. Era obra de espíritus malignos intentando engañar a los hijos de nuevo en la tierra. Era como Judas Iscariote. Decían que buscar esto online era comer del árbol prohibido y morirías. Ir a Internet, buscar algo crítico de la Iglesia. Estás muerto, eso es todo. Se acabó el juego. Teníamos miedo porque no queríamos ir al infierno. La única información que podíamos tener era lo que decía la Iglesia. Así nos hicieron creer que Michelle y los críticos eran personas horribles. Pero, ¿por qué no sería suficiente ser miembro de la Iglesia? Porque crees al 100% que esta es la Iglesia donde Dios está. Entonces, ¿qué perspectiva es más valiosa que la de Dios? Internet lo manejan humanos llenos de fallas, mentiras y engaños. Un humano no puede llevarte al cielo, solo Dios puede. Así que en la Iglesia dices, bueno, ¿qué más importa? Ya sabes, tengo todo lo que necesito. La información que recibo aquí es más que suficiente. No quieres buscar más info y pecar como con el árbol prohibido. Ahora veo que la Iglesia no está dirigida por Dios. La Sociedad Misionera Mundial es dirigida por humanos. Hacen eso con cada miembro que se va. Dicen que no tuvieron suficiente fe para llegar al final. Dicen que se enamoraron del mundo. Nunca tuvieron fe verdadera. Un sermón decía que la fe es obediencia ciega, sin preguntas. Simplemente obedecen ciegamente, ni siquiera intentaban suavizar las palabras, y pensé, no intentaban que sonara bien, simplemente lo estaban diciendo. Y es como, vamos, cualquiera que fue miembro de la Iglesia de Dios sabe que los miembros y líderes lo dan todo, dan frutos. Entonces, al final, ¿es eso realmente cierto? Si estás dando frutos, sabes, ni me molesté en investigarlo. ¿Por qué? Son espíritus malignos. Están controlados por Satanás. Así que pensé, si tienen algo que decir
no vale la pena escucharlo porque tenemos la verdad perfecta y solo debemos seguir ciegamente y creer lo que la Iglesia de Dios de la Sociedad Mundial nos enseña. Ellos deben tener razón y todos los demás mienten. A algunos les dijeron que demandé a la Iglesia, lo cual era falso. Es una gran mentira decir que ex miembros demandan a la Iglesia. En realidad es al revés. Y esto lo confirmó la Iglesia de Dios en televisión en vivo. La Iglesia de Dios de la Sociedad Mundial demandó a Michelle Colón. ¿Por qué? Bueno, no tengo los detalles del caso. No soy representante legal de la Iglesia. Así que no puedo hablar de eso. Y el misionero John Powers, cuando el reportero le preguntó sobre los casos judiciales, ¿por qué demandan a ex miembros y mencionan a Michelle? Dijeron, sin comentarios, sin comentarios. Tenemos un abogado de la Iglesia aquí. ¿Podría responder, señor? ¿No hay comentarios sobre el litigio? Sin comentarios. 2 demandas contra Michelle Colón fueron desestimadas. ¿Nada que decir sobre que los tribunales las desestimaron? No comento, pero es un caso preciso. En ese orden. La Iglesia demandó a Michelle primero, luego ella a la Iglesia para reiterar. Y no quiere explicar por qué la Iglesia la demandó. Entiendo. Entonces, si ustedes tenían razón, me decían la verdad a mí y a otros miembros de que los exmiembros son quienes demandan a la Iglesia. Y oficialmente deberían haber dicho que eso no era cierto. Estamos en un juicio ahora mismo. Nuestros abogados lo están manejando. Al final, somos nosotros quienes defendemos la Iglesia porque nos están demandando. Pero no, simplemente no hubo comentarios. Oí 2 versiones. Una que demandaban a la Iglesia y otra que la Iglesia demandaba. Como miembro, al oír versiones contradictorias, hice lo usual. Pensar, soy pecador, debo haber entendido mal. Debí malinterpretar, algo debe estar mal con mi comprensión. Mira, estas cosas no cuadran. Aunque oí algo, seguro malinterpreté o entendí mal, y me culpé por tener información contradictoria. Al leer los documentos judiciales de la Sociedad Misionera Mundial, Iglesia de Dios, se ve que intentan silenciar a sus críticos, sobre todo a Michelle Colón. En retrospectiva, se nota que querían adelantarse a lo que Michelle estaba revelando sobre ellos. Creo que fueron tras Michelle por la misma razón que atacan a cualquiera que se les oponga. Es lo que hacen las sectas. Así actúan los cultos. Tienen que frenar el flujo de información. No quieren ninguna publicidad negativa. Intentan ocultar sus huellas donde nadie pueda verlas. Lo hacen asustando con demandas y amenazas de multas enormes, para que la gente se asuste y las retire. Pero no me di cuenta de que iban tras su vida. Realmente intentaron silenciarla y callarla, y fueron ellos quienes la atacaron agresivamente. Ella se plantó firme frente a ellos. En ese momento, la iglesia, el Wimskog, el culto, creía poder callar a la gente solo con amenazas legales. Cualquiera diría que haría lo mismo, pero es difícil estar en esa situación y reaccionar como ella, manteniéndose firme. Fue asombroso y alentador cómo se enfrentó a esta organización que intentaba intimidarla para que eliminara todo
toda la información y el trabajo que hizo para exponer este culto. Intentaban cerrarlo todo e intimidarla, ya sabes. Ella no cedió. Años después, cuando salí, vi su foto y me di cuenta de quién era Michelle. Até cabos y entendí que ella estaba detrás del sitio de examen. Y fue impactante porque no tenía idea de que sería una mujer. No esperaba que fuera una mujer la que estaba en esta batalla, demandada por la iglesia. Y ella se estaba defendiendo sola. Es asombroso, pues abrió camino para muchos que ahora hablan contra la iglesia de Dios. Eso nos anima a seguir adelante con esto. No puedo imaginar todo lo que pasó, las noches sin dormir y todo el dinero gastado en luchar contra este caso. Estoy muy agradecida, lo que hizo es realmente increíble. Michelle Colón, muchos conocen su nombre y sus aportes contra la Iglesia Mundial y el daño que causa. Para los que no conocen a Michelle, es una ex miembro que al dejar la iglesia creó un sitio web para criticar a la WWMSCOG, compartir sus experiencias personales y exponer las muchas mentiras y falsedades en las que se basa esta organización. En diciembre de 2011, la valentía de Michelle al hablar llevó a la WWMSCOG a presentar una demanda millonaria contra ella, alegando difamación, entre otras cosas. En vez de ceder a los intentos de la WWMSCOG de silenciarla, decidió plantarse y ha estado en batallas legales con ellos desde entonces. Quiero agradecer personalmente a Michelle porque creo que en gran parte es por su disposición a enfrentarse a la WMSCOG y no ceder ante sus tácticas intimidatorias para callarla. Esto ha permitido que personas como yo y otros exmiembros usemos plataformas como Great Life Studios u otros medios públicos como YouTube para compartir experiencias, criticar al grupo, exponer problemas reales que vemos en este grupo, sin temer represalias del WMSCOG en forma de demandas. Para los del WMSCOG, Michelle es una exesposa resentida, una calumniadora o un demonio que intenta alejar a la gente de la supuesta verdad de Dios. Pero para muchos fuera, Michelle ha sido clave al proporcionar información que les permitió pensar por sí mismos y ver al WMSCOG como lo que es: un grupo de culto exigente, controlador, engañoso y manipulador que se disfraza de única iglesia verdadera. En los próximos videos oirán a Michelle compartir sus experiencias con el WMSCOG y hablar de sus batallas legales con la iglesia. Si eres miembro del WMSCOG, te animo a dejar de lado tus suposiciones y lo que la iglesia te ha dicho sobre Michelle. Deja que ella hable por sí misma. Escucha su historia y quizás por primera vez, examina la evidencia por ti mismo. Luego saca tus propias conclusiones. Estoy seguro de que si lo haces honestamente, verás que hay mucho más en esta historia de lo que te han contado. Siempre hay dos lados en cada historia, y has permitido que el WMSCOG cuente su versión. Lo correcto y loable es permitir que Michelle comparta la suya. He estado en segundo plano durante mucho tiempo. Hace poco oí varias historias de exmiembros sobre lo que escucharon de mí y las demandas, y pensé que era Es hora de aclarar las cosas porque oí tantas historias raras. Las diferentes cosas que les contaron sobre las demandas y quién demandó a quién, muchos detalles estaban distorsionados y pensé que sería bueno que yo finalmente saliera a dar la cara y contar mi versión de la historia. Me uní en octubre de 2009. Fui miembro hasta el 22 de abril de 2011. Empecé a trabajar en el sitio web con Tyler Newton. Él fue quien originalmente registró el sitio web en febrero de 2011.
Antes había un sitio llamado Cult Watch sobre Sang Hong o algo así, que luego descubrimos era un sitio falso creado por la iglesia como antisitio, pero en ese momento creíamos que el sitio era auténtico y ayudaba a la gente porque las personas se estaban conectando. Y yo fui allí buscando ayuda por todo lo que estaba pasando en mi matrimonio debido a la iglesia. Y luego el sitio fue cerrado con un mensaje que sugería que se debía a problemas legales con el culto. Así que creo que lo hicieron para asustar a la gente y que no hablara más. Continuamos con el sitio de examen donde el otro terminó, pues dejó un vacío. No había un lugar real para que la gente hablara con otros en situación similar o luchando con familiares en el culto o que hubieran estado o conocieran a alguien que estuviera en esa situación. Pensamos que era importante tener un lugar para eso, así que creamos el foro en el sitio web para que la gente pudiera conectar, compartir sus historias y tener debates. El resto del sitio era para escribir artículos sobre sus estudios, malinterpretaciones o cómo inventaban hechos históricos inexactos para respaldar su doctrina, ya sabes, cosas así. A medida que hallábamos más, añadíamos más al sitio web. Todo empezó en febrero, pero debido al sitio falso, pudieron rastrear mis movimientos en línea porque usaron mi correo y contraseña que usé para registrarme en el sitio falso. Normalmente, al registrarse en un sitio como el de exámenes, pones tu correo y contraseña. No vemos tu clave, así que si la pierdes, podemos resetearla, pero nunca recuperar la antigua. No podemos decirte cuál es porque está encriptada. Según entiendo, la encriptación en ese sitio estaba desactivada. Querían ver correos y contraseñas porque típicamente la gente, esto era en 2011, usaba la misma clave para varias cuentas. Por prueba y error, accedieron a otras cuentas mías donde vieron que yo hablaba, así que en abril de 2011 confrontaron a mi ex marido y yo sobre mi actividad en línea. Pero eso dice un servicio donde lo anunciaste y recuerdo haber oído de eso. ¿Es tu email mcenfermery@cloudmail.com? ¿Ese es mi correo personal? Sí, ese es un email desde el que se escribió. ¿Enviado a quién? El 13 de este mes a Cruz Roja, sobre la visita médica de la Sociedad de Mujeres del Evangelio, www.mescoc.com, 100jovenesenblack.com. ¿No escribí eso? No. Entonces alguien tiene tu email y lo usa para publicar cosas en internet. Oh, porque alguien inició sesión con tu email. Así que esto fue mientras aún estabas en la iglesia. Sí, este fue el último día que estuve allí. Ya había expresado mis dudas antes. Intenté reunirme con el pastor y algunos líderes para responder mis preguntas. Ofrecieron la reunión, pero salí con más dudas y el pastor me mintió sobre una traducción. Tenía una pregunta sobre algo que An Seong-ho había escrito. Y cuando la historia no tenía sentido o se quedaba sin excusas y nada me satisfacía, su último recurso era decirme que la traducción del coreano al inglés no era correcta. Tenía el que es mitad coreano y mitad inglés, así que estaba decidida a averiguar qué significaba esa palabra, si era lo que él dijo o si significaba otra cosa. Y descubrí que me había mentido, así que eso fue un gran problema para mí. Al confrontar a mi esposo me dijo que te mintió para protegerte. Pienso que eso no debería ser necesario. Se sintió muy mal y no entendía por qué. Él pensó que eso estaba bien. ¿Sabes? Yo pensé, ¿por qué tendría que mentirme para salvarme? Si crees que Aung San Suu Kyi es Dios, ¿por qué? Mentir sobre las palabras de Dios no parece correcto. ¿Y cómo se salva a alguien con una mentira? De ahí vino todo el asunto de la mentira justa. Y así las cosas se complicaron a partir de ahí. En esa reunión estaban el pastor, yo, Raymond y mi ex. Me pidieron firmar un acuerdo de confidencialidad. Solo podía hablar de la iglesia con mi esposo entonces.
Si me dejas hacer eso, puedes firmarlo sin problema. Es un contrato. Nadie cuerdo firma sin que su abogado lo revise antes. Puedes leerlo, claro. Si quieres que lo firme, me lo llevo a casa. Un abogado lo revisará y lo traeré firmado, si te parece bien. Después de firmarlo, te lo mostraremos. No estoy obligado a firmar para que me lo enseñen después. No estás obligado a mostrármelo. Espera un momento, primero. Me acusas sin pruebas. Si lo haces, deberías mostrarlas. Cuando lo firmes, te mostraremos las pruebas. Y me negué a firmarlo, y me dijeron que no podía volver. Esa es la versión resumida de la historia. Vale, tienen derecho a su opinión, así que crean que yo lo escribí. Está bien, pero decir que no vuelva sin pruebas concretas no lo entiendo. No veo eso. Volviendo al sitio, dijiste que se llamaba Cult Watch. Si entiendo bien, este sitio podría ser nuevo para muchos. Era un sitio controlado por W.M. Skogge fingiendo ser anti-W.M. Skogge. Pero en realidad solo engañaba a la gente para que visitara el sitio y obtuviera su información. Se aprovechaba de las dudas de personas que buscaban en Internet respuestas a sus problemas. Obviamente, miembros del WMSCOG que navegaban por Internet usaban ese sitio para robar información y luego hackear diferentes cosas. Entonces, ¿qué hacían con esa información? ¿Qué hacían con las contraseñas? Y si descubrían quién lo hacía, ¿cuál era su objetivo final con eso? En mi caso, por ejemplo, fue para causar una división entre mi esposo y yo. Pero por lo que entiendo, había padres preocupados por sus hijos que se habían unido a la iglesia y estaban buscando ayuda en un sitio que creían estaba ahí para ayudarlos. La información en el sitio básicamente decía mucho de lo que me demandaron después. Acusaba a la WMS de ser una secta. Creo que hasta hablaba del modelo Byte y de que An Sung Hong no era realmente Dios. Al leerlo, pensarías que era un sitio en contra del WM Skog. Parecía estar muy en contra, diciendo que destruían familias, etc. Así que descubrir esto más tarde cuando me demandaron por decir lo mismo fue impactante. Porque aunque lo había sospechado, que así obtuvieron mi correo y contraseñas, cuando se confirmó, aún era difícil de creer, ¿no? Que la iglesia hiciera algo así. ¿Por qué necesitan ser tan engañosos e intrusivos? Y creo que ese es un gran problema, que no hay límites, que la iglesia cree tener autoridad para interferir donde quiera, sea en un matrimonio, entre hermanos o entre padres e hijos, porque el fin justifica los medios, ¿no? Si creen que están salvando a alguien, no importa lo que pase con los demás, no importa cuán pecaminosos sean sus métodos, pueden usar cualquier falta de integridad en su forma de operar y lo justifican. Dicen, ya saben que están salvando almas. Y me recuerda a una persona muy insegura, alguien que en el fondo es muy inseguro y narcisista, queriendo mantener su imagen, pero sabe que en lo más profundo es falso y fingido por dentro. Así que hacen lo que sea para mantener esa imagen, sin importar, ya sabes, otra vez, cuánta integridad y carácter tengan que sacrificar en el proceso. Sí, y creo que no es solo su imagen, sino el poder y control sobre la situación. Si deciden retener a un miembro, harán lo necesario para lograrlo. En mi caso, en esa reunión, el pastor dejó claro que si seguía hablando online, mi matrimonio terminaría.
Decía cosas como, ¿cómo podría estar contigo si hablas así de la iglesia? Aunque no lo dijo directamente, se insinuó que te dejaría. Para mí era obvio. Creo que cuando seguí hablando de ellos después de eso, dejaron claro que yo elegí hacerlo y que ese sería mi castigo, ponerlo en mi contra. Al final, lo convencieron de que estaba poseída por el diablo, alejándolo de su salvación y que ya no podía estar conmigo. Y él lo cree, ¿sabes? En ese momento me costó aceptarlo, pero tuve que hacerlo. Ellos ganaron en eso, ¿no? Pero se volvió algo mucho más grande que mi ex, nuestro matrimonio o mi membresía allí, porque vi cuánta gente estaban lastimando. No éramos solo él y yo. Había leído otras historias ocultas en internet. Sabes, eran difíciles de hallar, pero ahí estaban. Historias similares a las que viví y vi en la iglesia. Así que mi meta era advertir a cuanta gente pudiera, tener un recurso disponible para quienes querían saber más sobre la iglesia o buscaban más información que quizás no iban a obtener dentro de la iglesia. Porque sabes, es muy parcial cuando estás allí. Solo oyes lo positivo o lo que quieren que sepas, y cuando quieren que lo sepas. El control de la información es intenso. Te dicen que no uses internet porque es el árbol del conocimiento del bien y del mal. Nunca olvidaré la primera vez que oí eso. Fue como, ¿qué? ¿Sabes? Cuando empiezas a dudar, lo que dicen suena más absurdo y llega a un punto que no puedes ignorarlo. Y una de las últimas charlas con mi futuro ex marido, él estaba convencido de que el mundo acabaría en 2012. La última vez que hablamos, en 2011, me dijo, «Nuestro matrimonio no importa, el fin está cerca». Le pregunté, «¿De verdad crees que el mundo se acabará en 2012?» Y él respondió, «Quizás incluso este año». Había una sensación de urgencia, como si pudiera pasar en cualquier momento antes del 2012. Sí, estaba muy estresado y ansioso por la idea de que esto iba a ocurrir. Recuerdo preguntarle, ¿qué harás si no pasa? ¿Y si el mundo no se acaba en 2012? Si en 2013 seguimos aquí y en 2014 también. Y él dijo, no creo que eso vaya a pasar. Ni siquiera quería considerar esa posibilidad, y ahí supe que él estaba perdido, que nada que le dijera cambiaría su opinión. Recuerdo una de las últimas reuniones que tuve con el pastor. Antes de esa donde me echaron, le pedí que me diera su interpretación de lo que la Biblia decía sobre el matrimonio, y él no me respondía. Y yo digo, él dice, no puedo interferir en tu relación. ¿Cómo? No puedo darte mi opinión. Le digo, no estoy preguntando eso. Pregunto, ¿qué dice la Biblia sobre el matrimonio? Y su respuesta final fue, ¿qué importa si ambos van a morir? Y yo estaba allí con mi esposo en ese momento, y oigo a mi esposo estar de acuerdo con él. Él dice, ¿qué importa si ambos moriremos? Y yo digo, ¿qué? Así que fue desgarrador escucharlo no porque lo del pastor fuera ridículo, sino porque mi esposo lo apoyaba, diciendo sí a todo, sin poder. Él ya había aceptado eso como verdad para él. Fue doloroso oírlo porque pensé, Dios mío, ya sabes, y tú sabes. Leí mucho sobre el matrimonio en la Biblia durante esto porque pensé, vale, ¿qué está pasando? ¿Así es como debe ser? Creí haber leído que el no creyente es santificado por el creyente, y eso no es lo que vemos. Así que leí todo lo que pude en la Biblia sobre el matrimonio, porque te hacen dudar de tu interpretación.
porque están tan seguros de todo lo que dicen y cómo lo dicen, ¿no? Es un buen ejemplo de cómo son, ya sabes. Este grupo siempre dice ser los que tienen la Biblia como base de sus doctrinas y ser el único grupo que realmente entiende la Biblia. Pero son apasionados por la Biblia solo en cuanto a los versículos y pasajes que pueden manipular y tergiversar para promover su agenda, pero no tocan los temas como ese. Podrías darle una Biblia a cualquiera y decir, toma, averigua qué crees que dice sobre el matrimonio, y no es algo que sea, ya sabes, muy vago o poco claro. Eso es lo que yo diría. Es uno de los temas más claros en la Biblia. No es difícil entender lo que dice sobre eso. La Biblia dice que Dios piensa en el divorcio, la fidelidad y cosas así. Así que es algo bastante extraño, la verdad. Supongo que incluso yo, viniendo de otra corriente cristiana, pero como me criaron con la Biblia y todo eso, la importancia del matrimonio y la fidelidad era muy enfatizada. Todavía me resulta un poco impactante escuchar cómo ellos pasan por alto eso tan rápido, y es solo cuando el matrimonio obstaculiza su agenda. El matrimonio es prescindible, como, bueno, descartémoslo, no importa. Así que sí es raro oír eso de un grupo que dice tener tanta Biblia. Sí, recuerdo decirle al pastor, hablas de la Pascua como pacto, pero el matrimonio también lo es. Exacto. ¿Cómo es uno más importante que el otro? No pudieron responderme. Se volvió una duda. Es como si fuera un pacto. Es un pacto, ¿verdad? Es un pacto, es un pacto. Es una promesa, algo a lo que respondes. Y sabes, con todo el énfasis que ponen en el pacto, ya sabes, la Pascua, pero no en los otros, solo en este, porque es el que les importa. Y no solo eso, sino que cuando finalmente se concretó el divorcio 4 meses después, ya le habían arreglado otra pareja, así que ya se había vuelto a casar. Vaya, cómo manipulan las relaciones y mueven a la gente como quieren, ya sabes, ya sabemos, es un hecho conocido. Ellos arreglan matrimonios, ¿no? Pero si vienes a la iglesia con alguien que no creen adecuado para ti, intentarán separarte y arreglarlo con otra persona. ¿Creen que es mejor que estés con alguien de tu fe? Sí. Es decir, ¿cómo te trataron a ti como individuo en esa situación? Si tu interpretación de la Biblia y tu religión resulta en tratar a otros como te trataron, hay una gran frialdad en eso, una falta total de sentido común y empatía. Y sabes, enfocarse tanto en la doctrina hasta el punto de que estás completamente destrozando relaciones y luego poner a esa persona con otra 4 meses después, todo el escenario es en sí mismo una gran señal de alerta y demuestra claramente que en el núcleo de este grupo todo está muy mal. Creo que es tóxico, honestamente. Es tóxico para la gente, los individuos, las relaciones y las familias, por mucho que digan lo contrario. Recuerdo cuando tuve dudas y me citaron a una reunión con el pastor y los líderes. Dicen, siempre hagan preguntas. Si tienes dudas, ven a nosotros y te las responderemos de inmediato, y cosas así. Justo después de esa reunión hubo un servicio, y en ese servicio el pastor hizo un anuncio al final. Dijo, si eres nuevo y no has hecho los estudios, sí, puedes hacer todas las preguntas que quieras. Pero si has hecho los estudios básicos y tienes preguntas, eres tonto.
¿A quién crees que se refería? Se refería a mí, porque ya había hecho todos los estudios. Hace poco me dijiste que era bueno hacer preguntas y lo alentabas, y ahora estás diciendo lo contrario. Así que hay mucha hipocresía ahí. Dicen una cosa, hacen otra o se contradicen luego. Tienes razón, es puro gaslighting, ¿no? Te hacen creer que estás loco, te hacen dudar de ti mismo y tus pensamientos. Hay mucho de eso, porque es uno de esos escenarios entonces donde si tú, no sé si lo hiciste, pero si te hubieras acercado y le hubieras dicho, oye, creí que dijiste que está bien preguntar, pero ahora me dices que no debería. Y él te haría gaslighting. No dije que no puedas preguntar. Se inventaría alguna excusa. Como hablaba el grupo, no tenía nada que ver. Así que sí. No imagino lo frustrante que fue. Estaba tan avergonzada en ese momento porque fue frente a todos. Y en ningún momento sentí que hubiera privacidad allí. No creo que pudiera hablar con el pastor sin que otros se enteraran. Luego había un grupo de nosotros allí. Raymond, Víctor, el pastor y mi ex esposo estaban presentes. Pronto notaron que yo era quien tenía preguntas y mi ex solo callaba. Él estaba más devastado por mis dudas y las que él mismo tenía. Vieron que él era el blanco más débil y se enfocaron en él. Sí, es muy tóxico, malicioso y doloroso. O te alineas con lo que dicen, o tomarán represalias de alguna forma. Si no, ¿cómo mantienen a la gente dentro? Si no es con amenazas del infierno eterno, es lo cual usarán. Mira, si te vas de aquí, tendrás un accidente o cáncer. Y cuando empecé a dudar, me trataron mal, me aislaron. Hablé con mi esposo y le pregunté, ¿por qué hacen esto? ¿Por qué me tratan diferente? ¿Por qué me alejan de los demás? Cito un versículo de 2 Timoteo sobre algo que se propaga como cáncer. Gangrena, sí. Sí. Y dijo que eso era lo que pasaba. Que mis dudas se propagarían como cáncer o gangrena. Lo miré y dije, ¿de qué hablas? Me dicen que pregunte, pero que calle para que otros no lo hagan. Puedes preguntar, pero si lo haces, te avergonzarán y menospreciarán. Usaron a mi ex para chantajearme antes de la última reunión. Un día, en el trabajo, él se mudó de repente. Llegué y no estaba. Estaba devastada. Lo llamaba sin parar. Solo volvería si iba a un servicio cada sábado y yo pensaba, vamos, en serio. Así que acepté porque obviamente no quería que se fuera, ¿no? Y fue muy duro porque al ir allí sentí que lo odiaba. En ese momento se sentía tan mal estar allí. Y luego es raro porque después como que desperté, ¿sabes? Y empecé a escuchar realmente lo que decían. Cuando despiertas y ves lo que pasa, es muy incómodo estar allí. Es tanta ansiedad. Y no veía la hora de irme. Fue una tortura. Y luego ellos lo llamo como una desestabilización, ¿sabes? Siempre asignan asientos. Mujeres a un lado, hombres al otro. Y ese día que volví al servicio de los sábados que acepté, me sentaron atrás, del lado de los hombres, junto a mi esposo. Y yo pensé, espera, ¿qué está pasando? No. Así que estaba mi esposo a un lado, la diaconisa que me vigilaba al otro, y el encargado de él también. Y eso me pareció muy extraño.
Le pregunté a la diaconisa que siempre estaba conmigo. Le dije, ¿por qué estamos sentados juntos? No es que me disgustara, era genial sentarme al fin con mi esposo en un servicio. Pero sabía que no lo hacían pensando en que yo lo disfrutaría. Claro, así que pregunté, ¿qué está pasando? Ella dijo, oh, no, a veces los esposos se sientan juntos. Y yo pensé, eso es 100% falso. Nunca lo he visto en el año y medio que llevo aquí. Pero eso es gaslighting. Sé que nunca lo he visto. ¿Cómo me dices que a veces pasa? Eso nunca ha ocurrido. Ni estudiamos juntos, salvo en grupos grandes. Pero aún así, hombres y mujeres se sientan aparte. Pues la miré como diciendo, vale, ya entiendo. La siguiente vez que fui, un sábado que accedí a ir a un servicio, esperaba sentarme junto a mi esposo. Seguía preguntando por él, pero nadie sabía dónde estaba. Esta vez iban a apartarme de nuevo y devolverme con las mujeres. Me iban a sentar entre una diaconisa y un misionero para aislarme. Era su forma de mostrar su control e incomodarme hasta que me sometiera. Exacto. Creo que eso es lo que buscaban. Y creo que eso le pasa a mucha gente en esas situaciones, donde nunca sabes qué hacer para ser salvado, o en este caso, para mantener contento al pastor, o evitar que te reprenda en público, o ya sabes, evita meterte en problemas o lo que sea, porque siempre están cambiando las reglas. En un momento enseñaron que el 2012 sería el fin del mundo, y luego dijeron a todos, no, nunca dijimos eso. Mientras había gente preparándose para el fin del mundo y les decían compra agua, haz esto y aquello, porque el mundo acabará en 2012. Luego dicen que nunca lo dijeron. Creo que estos grupos harán eso hasta que te sometas y digas, ok, dime qué hacer. Y así simplemente dejas de pensar por ti mismo. Te conviertes en ese robot ciegamente obediente, por falta de una mejor descripción, porque es más fácil que ser reprendido o tener que pensar y sentir esa incomodidad cuando ves cosas que no tienen sentido o que contradicen lo que has visto o oído antes. Es un proceso sistemático de desmoronar a alguien. Y creo que una vez que lo logran, pueden hacer lo que quieran con esa persona, ¿sabes? Y es muy triste, realmente triste. Incluso quitarles su dinero y alejarlos de sus familias. Sí. Entonces, ¿cuáles fueron algunos de los... Y en un momento me gustaría escuchar quizás volviendo al inicio de tu historia y cómo llegaste allí en primer lugar, pero hablaste sobre tener dudas y que tu esposo en ese entonces tenía sus propias dudas. Entonces, ¿cuáles eran las principales cosas que te hacían dudar? Y me pregunto, es como si supieras qué cosas hacían dudar a tu esposo. Y luego, ¿cómo supe que dijiste que los líderes no respondían muchas preguntas, pero contestaron alguna o siempre evadían y manipulaban las respuestas? Al volver de la luna de miel, la presión por dar más tiempo y dinero se intensificó. Me incomodó porque noté que poco a poco había más presión para reclutar. Había más presión para estar allí todos los días. Y veía cada vez menos a mi marido después de la luna de miel. Eso me hizo pensar, espera un momento, algo no está bien aquí. O sea, no parece ser como era antes. Creo que no subieron la intensidad al máximo hasta que regresamos. Y eso fue lo que me llevó a buscarlos en internet por primera vez. Me di cuenta de que hasta entonces nunca había pensado en hacerlo. Me sorprendió descubrir que habían arruinado relaciones. Leí algunas cosas y las imprimí. Llamé a mi esposo, que estaba en un ayuno de 3 días. Le dije,
Puedes venir directo a casa después del trabajo. Tengo cosas importantes que mostrarte. No se lo conté por teléfono. Cuando llegó, era martes. Íbamos a ir al servicio esa noche. Le mostré la info sobre experiencias de otras personas. Me dijo, no puedo creer que nos hayan engañado así. Dijo, me siento perdido, no sé qué hacer. Es triste, conocí gente agradable allí y no lo creo. Dijo, no creo que lo hagan a propósito. Quizás no lo saben, como si estuviera pasando por un momento difícil. Él moría de hambre y yo también. Así que fuimos a comer en vez de ir al servicio esa noche. Claro, lo notaron. Al terminar el servicio, su líder le escribió y el mío a mí preguntando qué pasó. Ustedes no vinieron al servicio. Ahí dijimos que habíamos leído cosas en línea y no volveríamos. Entonces nos pidieron entrar y hacer todas nuestras preguntas. Yo tenía muchas preguntas anotadas. Una cosa importante era que en la Biblia Jesús viajaba durante la fiesta de los tabernáculos. An Seong Hong escribió que Jesús predicaba a diario en la fiesta de los tabernáculos. Las historias diferían. La Biblia dice que sabía que lo buscaban y envió a sus hermanos primero. Él dijo, no iré ahora, ustedes vayan adelante. Y él se escondió detrás de ellos. Y pensé, si Jesús es Dios y An Seong Hong es Dios, ¿por qué cuentan dos versiones distintas de la misma historia? El énfasis que Misión Mundial pone en la fiesta me hizo concentrarme tanto en ello. La diferencia entre las dos historias me hizo pensar que ambas no pueden ser ciertas. Ya sabes, porque para ellos la observancia de la fiesta es sumamente importante. Así que o celebraba la fiesta todos los días o no lo hacía. Y si no lo hacía, entonces lo que dice la WMS no es cierto. Exacto. No tener que celebrar esas fiestas del Antiguo Testamento sería prueba de que ese no era el mensaje de Jesús. Curiosamente, busqué en línea cuántos días tomaría caminar desde la ciudad donde estaba Jesús hasta donde se celebraba la fiesta. No recuerdo cuántas millas eran ni cuántos días decía que tomaría llegar allí. Estoy segura de que él no estuvo predicando todo el tiempo durante el camino. No podía tener razón. Era físicamente imposible. Exacto. Claro, Jesús pudo haber volado, lo que sea, pero no lo dice así. Me guío por lo que dice la Biblia. Dijeron que no, que Jesús debía predicar a diario. Le dije, ¿entiendes que la Biblia dice que querían matarlo? Mandó a sus hermanos primero para ocultarse y no ser visto. Exacto. Así que dije, si conoces a Jesús, si lo conoces ya sabes. Si hubiera una orden de arresto contra usted, iría a cada centro de la ciudad y gritaría su doctrina a la gente, llamando la atención sobre sí mismo, sabiendo que hay personas ahí fuera intentando matarlo. Eso no tiene ningún sentido. Así que seguí insistiendo. Seguían tratando de darme otras respuestas, y yo decía, no, las historias siguen siendo diferentes y no tienen sentido. Y así. Imagino que solo decían lo primero que se les ocurría, lo que fuera, sin escuchar mis preguntas genuinas, ni dar una respuesta bien pensada, solo decían lo que fuera para que me callara. Más o menos. Básicamente, sí. Es como, ¿qué tenemos que decir para que se detenga? Pero yo no lo hice. Les decía, eso aún no responde mi pregunta. Fui persistente. Y cuando el pastor se frustró y se quedó sin respuestas, dijo, quien tradujo del coreano al inglés cometió un error. No dice que Jesús predicara todos los días. Sabes, cometieron un error en la traducción. Así que pensé, bueno, esta palabra no significa todos los días. Él dijo, no significa eso. Vale, ¿qué iba a decir? Ah, sí, en ese momento no leía coreano. Pensé, bueno, por eso dije, vale, no voy a discutir con él ahora. Pero luego me propuse averiguar qué significaba esa palabra coreana en inglés. ¿Qué dice realmente? Claro, en ese entonces Google Translate y el teclado coreano no eran como ahora. Ahora es mucho mejor.
Se ha actualizado bastante. Es una historia graciosa. Hay un pueblo cerca de donde vivimos con una gran población coreana. Le pedí a mi esposo en ese momento, por favor, llévame a Fort Lee. Voy a buscar a un coreano, señalarle esta palabra y que me diga qué significa en inglés. Ya sabes, alguien al azar, fuera de la iglesia, sin interés en lo que yo crea sobre esta palabra, pero que me diga la verdad, porque necesito oírlo de otra persona. Algunos no me hablaban porque creían que intentaba reclutarlos. Al fin encontré una pareja en un restaurante dispuesta a hablar conmigo. Les dije, miren, no intento reclutarlos. No quiero leer nada con ustedes. Solo quiero que me digan qué significa esta palabra subrayada. ¿Qué significa esta palabra en inglés? Y dijeron que significa todos los días. Pensé, ok, no puede significar otra cosa. Algunas palabras tienen varios significados, pero esta no. Es simplemente todos los días. Dijeron, sí, eso es lo único que puede significar. Y eso fue suficiente para mí. Pensé, vale, el pastor me mintió porque no tenía otra respuesta. Me dijo lo necesario para que me fuera, y luego en el servicio me llamó tonta frente a todos. En vez de desanimarme de cuestionar, logró lo contrario. Honestamente, empeoró todo, porque ahora pienso, vale, me mintió. Así que ya no creo nada de lo que la iglesia me ha dicho. Ahora tendré que investigar todo lo demás por mi cuenta, y todo se descontroló a partir de ahí. Recuerdo leer en el libro verde que la salvación es solo por Jesús, incluso al final. Exacto, todos conocemos bien esa cita del libro verde. Recuerdo enfrentar a mi esposo diciéndole, mira lo que dice aquí. Le dije, él mismo dice que no hay otro nombre excepto Jesús. ¿Qué otra explicación podría haber para esto? Y en ese momento, él no tenía respuesta, porque él no sabía que el libro decía eso. Así que, claro, volvió a la iglesia y preguntó. No sé qué le dijeron, pero lo convencieron de llevarse mis libros mientras dormía y devolverlos a la iglesia. Los tenía en el maletero con mis notas de la iglesia, mi Biblia y todo lo demás, porque siempre los llevaba conmigo cuando iba allí. Y bueno, un día voy a buscar mis libros y habían desaparecido. Y me pregunto, ¿qué pasó con mis libros? Él dice, la iglesia dice que no deberías tenerlos si solo los usas para criticarlos. Y yo digo, pero pagué por esos libros. ¿Qué quieres decir? Son míos a menos que me devuelvan el dinero o lo que sea que quieran hacer. Pero yo compré esos libros, me pertenecen. ¿Cómo te atreves a robármelos? Solo porque la iglesia te lo dijo. Me pareció tan mal. En ese momento me di cuenta de que Mi esposo ya no era la persona con la que me casé. Era completamente diferente. Nunca antes habría hecho algo así, jamás. Recuerdo cuando lo confronté sobre las historias que leí en línea. Al decidir no volver a la iglesia, le dije, prométeme una cosa. Si quieres creer en Aung San Suu y la Madre Dios, bien, prométeme que no dejarás que nos separen. Porque según lo que leí en línea, ahí es donde esto va. Y él dijo, no, no dejaré que eso pase, te lo prometo. Un par de meses después, se fue. No tardó mucho en absoluto. Creo que estaba en conflicto, pero al final creyó que el mundo acabaría. Incluso antes de ir a la iglesia, sabía que le temía a la muerte. Recuerdo que me lo dijo. Y parece que aprovecharon ese miedo. Claro, porque ese es su trabajo. Descubrir tus puntos débiles y explotarlos. Y así era con él. Creo que su mayor miedo era que el mundo acabaría pronto. Le aterraba la muerte. Y por supuesto, ellos te ofrecen una salida a eso. ¿Por qué no se aferraría a ello? Si ese era un miedo real que él tenía, entendí ese aspecto, pero no justifica lo que hicieron, ¿sabes? Le advertí antes, pensé que vería lo que pasaba, pero no fue así. Y lo veía cada vez menos, incluso después de eso.
Llegaba a casa muy tarde, a la 1 o 2 de la madrugada. Te envié los mensajes para que vieras cómo nos comunicábamos y cómo ellos... Dijo algo como, si sigues así, solo me alejarás más. Porque él sabía que yo seguía escribiendo artículos en línea. Pero cuando el WMS nos separó, me quedé solo con tiempo libre, ¿no? Mi esposo no estaba en casa. Estaba muy triste y deprimida y eso te motivó. Sí, era mi forma de afrontarlo, ¿sabes? Así que estoy ayudando a otros. Estoy poniendo todos mis pensamientos por escrito. Y la gente nos escribe diciendo que la info les ayuda a salir o entender en qué están metidos sus familiares. No imaginé que la info llegaría a tanta gente y ayudaría a salir del culto a personas que llevaban años ahí. Así que en ese punto ellos tomaron su decisión y yo la mía, ¿sabes? Y acepté que él se había ido y continué con lo que sentía que era mi misión, seguir ayudando a otros a evitar, como si pudiera ayudar a una persona, evitar el dolor que pasé en ese momento, habría valido la pena, ¿sabes? Resulta que ayudé a más de uno, gracias a Dios, pero eso habría sido todo lo que habría aguantado entonces, porque lo que hicieron fue tan hiriente y cruel, y simplemente no les importaba a nadie más. Solo se preocupan por su... Sí, me parece interesante lo rápido que te diste cuenta y lo pronto que parece que empezaste a dudar. Y me pregunto, ¿qué crees que te hace diferente en ese sentido a mucha gente? Porque hay tantas personas a las que les toma mucho más tiempo asimilar estas cosas, hasta el punto de cuestionarlas, como tú lo haces. Es decir, tu esposo, por ejemplo, obviamente no lo veía. Ambos estaban viviendo exactamente las mismas cosas, pero por alguna razón, lo que tú experimentabas te llevó en esta dirección y tu esposo al final se quedó. Entonces, ¿cuál crees que fue la diferencia en tu caso? Siempre digo que somos criaturas de oportunidad. Debes estar en el momento adecuado de tu vida para ser vulnerable al adoctrinamiento. Y creo que para mí, mi padre falleció como 1 año y medio antes de que me uniera a la iglesia. Y eso me afectaba mucho emocionalmente porque éramos muy cercanos. Pero al estudiar con ellos, según su doctrina, mi padre no tenía salvación por no celebrar la Pascua. Nunca reconoció a Aung San Suu como Dios, ni creyó en la Madre, supuestamente la única con el agua de vida. Y, bueno, ya sabes, la historia cambia ahora. Solo se puede obtener la salvación a través de ella. Recuerdo un servicio donde el pastor dijo que la gente llora en los funerales porque saben que su ser querido arderá en el infierno. Y que no tienen ninguna posibilidad de salvación. Y yo pensé, ¿qué? Eso me molestó muchísimo. Y se burlaba del hecho de que la gente haga funerales. Y sabes cómo tienen un montón de limusinas, ¿no? Siguiendo al... ¿cómo se llama? El coche fúnebre con el ataúd. Él dice, mira eso, parece una celebración. ¿Por qué necesitan coches tan lujosos? Y todos se siguen unos a otros como un desfile. Se burlaba de los funerales y yo había enterrado a mi padre hace poco. Fue un momento muy traumático en mi vida y eso me afectó mucho. Me quedé como, ¿qué? ¿Me dices que lloré en el funeral de mi padre porque creía que ardería en el infierno? Ese pensamiento ni se me pasó por la cabeza en ese momento, ¿sabes? Era como si dijeran que la gente llora sin saber que es por eso. Otra manipulación más.
Básicamente, se están inventando todo esto y eso no me cuadró para nada. Creo que ese fue el punto de inflexión donde me volví hipervigilante y cada detalle lo archivaba para después. Luego noté otras cosas, como parejas casadas separándose. Una chica con la que me llevaba bien un día simplemente no llevaba sus anillos de boda. Le pregunté, ¿qué pasó con tu anillo? Ella dijo, oh, lo perdí. Yo pensé, ¿lo perdiste? Qué raro. No parecía molesta ni nada. Luego me di cuenta de que su esposo ya no estaba. Me quedé pensando, vaya. Y unos meses después, ella también se fue. La habían trasladado a otro lugar. Pensé, qué extraño. En fin, pero bueno, lo guardé en mi mente. Incluso con la diaconisa asignada, no lo sabía entonces, pero empecé a prestar atención. Me contó por qué ella y su esposo o el padre de su hijo se separaron. No recuerdo si estaban casados o no. Me dijo que era porque él no aprobaba el tiempo que ella dedicaba a la iglesia. Y cuando me lo contó por primera vez, ni me afectó. Pensé, bueno, qué raro, porque en ese entonces yo no pasaba tanto tiempo en la iglesia. Así que pensé, si él cree que es mucho, no debe ser tanto. Pero otras cositas se fueron acumulando. Y al volverse los servicios más repetitivos, empecé a leer el contexto de los versículos que tanto enfatizaban por aburrimiento. Y al leer el contexto pensaba, espera, esto no es de lo que trata el versículo. Eso añadía más dudas a la lista. Y luego pasaron otras cosas graciosas que me parecían ridículas. Siempre cuento esta historia. Ya sabes cómo son con sus limpiezas, ¿no? Pues no fui a esta. Y la diaconisa asignada a mí tenía hiedra venenosa en un brazo. Estábamos en el santuario. Ella tenía ambos brazos sobre el banco de enfrente. Y me dice, mira, esto es una lección espiritual. Y le pregunté, ¿qué lección espiritual es esa? Ella mira sus brazos, uno con hiedra y el otro no. Dice, me enseña que las cosas siempre podrían ser peores. Y le dije, o simplemente eres diestra. Y ese es el brazo con el que tocaste la hiedra por error. Estaba bromeando con ella, pero hablaba en serio. Le dije, soy enfermera, ¿sabes? Para mí el mecanismo de la lesión era obvio. No, es solo que eres diestra. No vi nada espiritual en eso. Eso. Luego vuelve a contar la historia frente a otro miembro. Y ella dice, ahora me explica por qué cree que la hiedra venenosa es espiritual. Dice, la hiedra es espiritual porque no hay cura, tu cuerpo debe combatirla solo. De nuevo mi mente de enfermera se activa y digo, bueno, tampoco hay cura para el herpes. ¿Crees que eso es cierto? No pude evitarlo, lo que decían era tan ridículo en ese momento. Es pura tontería. Exacto, y me conocían como la persona un poco rebelde. Me asignaron originalmente a Lauren, la esposa de Raymond, un encanto. Ella es muy tranquila y callada. Después supe que dijo, asígnenla a otra persona. Es demasiado para mí. Terminé con la otra persona, pero esa historia siempre se me queda grabada, ¿sabes? Quería darle esteroides a la persona con hiedra venenosa para calmar la picazón y eso. Y tuvimos que ir a la oficina del pastor para pedirle permiso. Y no podía entender por qué. Así que estoy ahí en la oficina del pastor con ella y le pregunta, ¿está bien si la hermana me da medicina para esta hiedra venenosa? Y yo pensaba, ¿qué se supone que debe pasar en esta conversación? ¿Va a decir que no es el medicamento correcto, que la dosis está mal o qué? ¿Qué está pasando aquí? ¿Y por qué necesita su permiso? Es una adulta, ya sabes, era muy raro. Así que eso fue otra cosa que me llamó mucho la atención. Claro, y luego estaba el hospital espiritual. ¿Has oído hablar de eso? No, no lo he oído. Vale, cuéntame por favor. Sí, tenían como un tablero en la pared y todos estaban organizados en equipos y había como un líder de equipo. Y entonces noté que había nombres abajo que no estaban en columnas como los demás. Le pregunté a una chica,
¿quiénes son esas personas de abajo? Me dijeron, bueno, esto es el hospital espiritual. Los líderes son como enfermeras, el pastor es el doctor, y todos los miembros del equipo son los pacientes. Los de abajo están en la USIN, que es la unidad de cuidados intensivos neonatales. Es donde van los bebés prematuros o enfermos que aún no han salido al mundo. Me explicaron que esas personas necesitaban más cuidado por dejar de ir a la iglesia. El líder debía prestarles más atención y esforzarse para que volvieran. Y yo pensé, eso suena ridículo. Lo siento. Ya sabes, como todo lo de las enfermeras y el médico, ¿me entiendes? Me parece tan ridículo. Es que no puedo, simplemente no tiene sentido. Y cuando tenía dudas, me dijeron que necesitaba cirugía espiritual. ¿Adivina dónde encajas? Sí, claro. Ahora necesito cirugía espiritual y el pastor es quien la realiza. Tuve que rehacer los estudios solo con él. Empecé, pero no acabé, obvio. Pero esas cosas se volvían cada vez más ridículas, cuanto más inventaban cosas que supuestamente tenían sentido, pero no lo tenían para mí, porque era mi profesión. Y yo pensaba, esto es una tontería, ¿sabes? Y vi un tablero en la pared donde estaban los hermanos, parecía como ese tablero de segundo grado, donde la maestra ponía estrellitas junto al nombre. Y cuando conseguías ciertas estrellas, ganabas un premio. Literalmente tenían eso en la pared para los hermanos. Y pensé, ¿qué tan infantil es eso? ¿Sabes? Así que también empecé a leer sobre sectas, cómo funcionan y por qué los líderes animan a los miembros a llamarlos padres, madre o padre. Claro, la razón es que de niño haces lo que tus padres dicen sin cuestionarlos. Simplemente haces lo que te dicen. Y es esa regresión a esa mentalidad. Al darme cuenta de eso y ver cosas infantiles, llegó un punto en que no pude ignorarlo más. Y al plantear dudas, solo recibías respuestas absurdas o mentiras. ¿Pero qué era? Recuerdo que había un misionero. Tenía una duda sobre Romanos, pero no recuerdo exactamente. En realidad, tendría que revisar, pero era algo sobre el primer y último Adán. Su interpretación del versículo no tenía sentido para mí. Y cuando la misionera no pudo responder, me dijo, ¿cuál es tu verdadero problema? ¿Tienes lo que otros aquí desearían tener? Tienes a tu esposo y a tu hijo aquí. Otros desearían tener a sus familias aquí y tú lo tienes. Entonces, ¿cuál es tu verdadero problema? Yo estaba como, ¿de qué estás hablando? Solo pregunto sobre este versículo. No entiendo cómo están interpretando esto. Era como si me dijeran que 2 más 2 son 5. Yo hablaba del orden específico de cosas en la Biblia y cómo se describían. Y ella lo volteó contra mí. ¿Qué me pasa a mí? Después leí que en las sectas la doctrina es infalible. Si le encuentras fallas, tú eres el problema, no la doctrina. Y es un mecanismo de defensa también, porque empiezas a cuestionar cosas centrales para ellos. Se incomodan al darse cuenta de que es una buena pregunta. Obviamente no te dirán que es una buena pregunta. Deben mantener la historia que se cuentan a sí mismos. Esto los pone a la defensiva y los lleva a enojarse. Así que te atacarán a ti y a tu carácter. ¿Qué te pasa? Debes tener un problema de orgullo o algún pecado oculto. No tiene que ver con la validez de la pregunta. Simplemente te dicen que no les gusta. Usas tu propia mente y ese es el problema. Usas tu mente para interpretar la doctrina. Usas tu mente para leer la Biblia. Y yo digo no. La uso para oír lo que dices. Y no tiene sentido para mí. Haz que tenga sentido. Pregunto, ¿sabes? Fue muy duro porque al empezar a usar el sentido común, que es el enemigo, no sé cómo quedarse sin apagar esa parte del cerebro.
No puedes usar la lógica y creer en su doctrina. No puedes. ¿Cómo manejó tu esposo sus dudas? ¿Viste ese proceso? ¿Cómo pasó de estar de acuerdo contigo a dónde terminó? ¿Cómo llegó de ahí a donde todo acabó? Lo invitaban y no podía negarse firmemente. Cuanto más tiempo pasaba, más lo readoctrinaban. Y mientras eso pasaba, era duro ver cómo llegaba a casa y entraba en una especie de trance extraño, caminando sin saludar ni nada, pero se notaba que su mente estaba trabajando sin parar. Un día le pregunté, ¿estás bien? ¿En qué estás pensando? Me dijo, pienso en el servicio de hoy y en la Biblia. Y yo, vale. Estaba constantemente en eso. Llegaba tarde y seguía leyendo sus libros. Apenas dormía. Se levantaba a las 5 para rezar y llegaba tarde al trabajo. Era muy malo. Era difícil verlo y no poder hacer nada. Era como si le hubieran robado el cuerpo. Como si ya no estuviera. Nada de lo que le decía parecía llegarle en absoluto. Cualquier cosa que le decía, él iba, se lo contaba al pastor, y luego volvía diciendo, bueno, el pastor dijo esto y aquello. Y yo pensaba, ¿por qué el pastor te dijo eso? ¿Le preguntaste lo que yo te pedí? Él decía que sí. Y yo me preguntaba, ¿por qué no podemos tener una conversación privada como pareja? ¿Por qué todo lo que hablamos tiene que ser discutido con el pastor de la iglesia? Es extraño, ya sabes, no tenemos privacidad en el matrimonio y a él no parecía molestarle en absoluto esa parte. Entonces sigue ahí, hasta donde sé. Sigue ahí, es diácono y tiene un hijo con su nueva esposa. También oí que cuando ella quedó embarazada, lo degradaron, pero prefiero que oigas esa historia de quien la observó y la conoció de primera mano. Pero algo que me pareció raro fue que al saber que algunos ex miembros que conocería después lo conocían en la iglesia, hablaban de lo malo y grosero que era con ciertas personas y todo eso. Y fue extraño oír eso porque él no era así. Era una persona muy amable y agradable, ¿sabes? Oír que era malo y reprendía a la gente en público frente a otros miembros y que se volvió así, fue duro de escuchar. Es triste porque era buena persona y lo convirtieron en otro robot de reclutamiento, supongo. Pero es triste, realmente lo es. Sí. Es difícil entender el peso de lo duro que creo que sería estar en una situación como la tuya o estar, ya sabes, como dijiste, en un escenario tipo la invasión de los ladrones de cuerpos. Obviamente lo dices medio en broma, pero en realidad es igual de traumático lo que pasa aquí. Te ves forzado a observar cómo esta persona que amas, con quien has construido una vida, que lo es todo para ti, es robada y puesta no en una prisión física, sino en una casi peor en cierto modo. Y sí, es difícil sin escuchar historias como la tuya entender realmente cuán maliciosos pueden ser estos grupos de culto, como dijiste antes. Por eso creo que es crucial contar estas historias y hacer lo posible para que la gente entienda cómo opera realmente este grupo cuando te alejas y miras estas historias. Y quizás lo peor de todo es que para los que seguían en la iglesia, te convirtieron en el villano. Tú eras el malo.
No solo te quitaron a tu esposo, sino que además crearon esto, mancharon tu nombre. Demonizarte. No, me llamaron Satanás literalmente. Sí. Hicieron una presentación ante la congregación, mostraron nuestras fotos y nos investigaron. Es raro, ¿qué iglesia normal haría algo así? Exactamente. Sí. ¿Has oído de enemigos presentando a un crítico? ¿Hay sitios contra el catolicismo y no los demandan? No les importa, la gente tiene derecho a opinar. No les preocupa, pero esta iglesia, al ser secta, no tolera disentir. Y bueno, meses después, el 22 de abril de 2011 fue mi último día. Nos demandaron el 11 de diciembre, creo. Y recuerdo lo primero que pensé, o sea, como que lo anticipamos un poco. Porque si quitarme a mi ex no bastaba y eso no me callaba, probaron con cartas de cese, intentaron que el servidor cerrara nuestra web por violar términos. Y cuando eso falló, ¿qué más quedaba, no? Y lo primero que pensé fue, bueno, el mundo no se acaba en unos días, porque es 11 de diciembre de 2011 y presentan una demanda que saben que no se resolverá pronto. Es una locura. Y bueno, sí. Perdona que te interrumpa, pero eso es quizás lo que más me impactó al escuchar tu historia antes. Presentaron esta demanda contra ti literalmente un par de semanas antes. Lo que decían que iba a ser el fin del mundo. Cuando piensas en eso, te das cuenta de lo que está pasando aquí. Pero también pidieron permisos de construcción en Ridgewood. Fui a reuniones del ayuntamiento. Sus planes eran agregar un piso y más. Ojo, esto es en septiembre de 2011. Si enseñan que todo se quemará, ¿por qué construir algo que arderá? Sí, eso tampoco tiene sentido. Y todo el tiempo están manipulando a la gente con el miedo de que 2012 sea el fin del mundo. Los manipulan para que dejen sus trabajos, den quién sabe cuánto dinero a la iglesia, para hacer cosas destructivas en sus vidas, porque 2012 era el fin y nada más importaba. Ya sabes, ni siquiera importaba tu matrimonio, como dijeron. ¿Sabes por qué importa? Pero hacen planes para demandar a gente como tú y ampliar sus edificios. Así que sí, está bastante mal. No tenía ningún sentido. Y luego leer por qué me demandaron. No podía creer que dijeran que era mentira. Habiéndolo vivido fue como el gaslighting definitivo. Exacto. Era como si nada hubiera pasado. Dijeron que era imposible que su esposo ayunara 3 días. No obligamos a la gente a ayunar. No obligamos a los niños a ayunar. Como si nunca tuviéramos estudios de más de 1 hora. Yo estuve en la creación de 6 días, que duró 6 horas. La profecía de Daniel, 3 horas sin separar hombres y mujeres. Eso es lo que dijeron. Sí, lo hicieron en la demanda de Virginia y lo repitieron en su demanda de Nueva Jersey. Y que mi ex y yo estudiábamos juntos a menudo, lo cual es falso. Eso era mentira. El primer estudio que él hizo en la iglesia, lo hice con él
y esa fue la última vez que estudiamos juntos. Y dijeron que los separaron. Exactamente. Luego me culparon por no aprobar su variación para la construcción. Al investigar vimos que retiraron su propia solicitud. Me culpan, pero ni hablé en la audiencia pública. Intenté, pero su abogado objetó y no pude decir nada. Me culpan, pero ellos retiraron su propia solicitud. Todo tipo de cosas extrañas. Sacaron mis palabras de contexto para tergiversar lo que dije. Se decía que la iglesia usaba tácticas de control mental similares a las de prisioneros en Corea del Norte. No puedo ignorar las similitudes con lo que experimenté en la iglesia. Ella dice que vivió técnicas de control mental en la iglesia similares a las usadas en Corea del Norte. Esto es una declaración de hecho. Ni siquiera es una opinión mixta. Ella afirma que tuvo estas experiencias. Permítame recordar al señor Santori que hacer declaraciones falsas al tribunal es sancionable y punible. Esta declaración no dice lo que él afirma. Dice: lo más inquietante que encontré fue que el WMSCO usaba tácticas de control mental de POWs en Corea del Norte. También aprendí sobre Robert J. Lifton y su modelo de reforma del pensamiento. Cuando leí un artículo sobre cómo los testigos de Jehová usaban las mismas tácticas de Lifton para controlar a sus miembros, no pude ignorar las similitudes con lo que viví en la WMSCOG. Ella habla del modelo Lifton, que es un caso distinto. El modelo norcoreano implica prisioneros, pero Lifton, un psicólogo, descubrió que se puede controlar a la gente sin encarcelarla. Ese fue su gran descubrimiento. Así que ella dice: aprendí sobre lo de Corea del Norte. Quizás si estás el día 15, lo encuentres. Eso hice. Luego lo analicé con mi experiencia. Eso hice. Fue muy extraño. Luego me demandaron en Virginia, donde no vivo. Ni siquiera había estado allí antes. El caso se desestimó porque no te pueden demandar donde no vives o no tienes contactos mínimos. ¿Cómo hacer negocios en ese estado? Eso les daría jurisdicción sobre ti. Tú vives en Kansas, ¿verdad? No te pueden demandar en Nueva Jersey, ¿sabes? Así no funciona. Me excluyeron del caso tras unos meses. Recibieron un fallo desfavorable importante. Y el juez Maxfield en Virginia dictaminó que, al elegir demandarnos a Tyler y a mí en un foro público, no tenían el lujo de demandarnos públicamente y luego mantener toda la información en secreto, que no iba a conceder su orden de confidencialidad. Retiraron su demanda poco después y la volvieron a presentar en Nueva Jersey, esperando mejor trato aquí. Esta es una iglesia que la señora Colón ha decidido por su propia autoridad y el señor Roosevelt claramente también que es una secta, es su opinión. Y ahora imponen sus creencias religiosas sobre esa opinión. ¿Por qué están demandando? Es su opinión. Que sea una secta es una opinión, sí. Están demandando por eso. Y ahora afirma que no demandamos por eso. Demandamos por los hechos que llevan a la conclusión de que es una opinión, de que la iglesia es una secta. Todo empezó de nuevo. Entonces, ¿quién es Tyler? Se he oído mencionarlo varias veces. Tyler era católico. Vivía en Virginia. Miembros de WMS lo contactaron. Así conoció el grupo. Ya tenía un sitio web apologético sobre catolicismo. Escribió artículos sobre Constancio y el sábado. Otros temas. Dios es eterno. Antón murió. Cosas así. Decidió que WMS necesitaba su propio blog.
Lo conocí por su artículo sobre Constantino. El artículo tenía sentido. Lo contacté por el sitio y nos hicimos amigos. Registró el sitio, pero escribió poco contenido. Me dijo, mira, ya está ahí. Puedes escribir el contenido. Podemos publicarlo juntos. Y así trabajamos juntos en ello por un tiempo. Luego él tomó otro rumbo tras la demanda, pues perdió todos sus ahorros defendiéndose. Le costó $90,000. Y después de eso se quedó sin nada. Ni siquiera era miembro. Y simplemente retiró la demanda. Así que él es solo alguien que... Entonces, tú y él ¿fue el mismo caso donde demandaron por separado? Nos demandaron juntos en Virginia porque el sitio estaba a su nombre. Ya veo. Era un cristiano que decidió hacer un sitio algo parecido, supongo. Suena más parecido a lo que yo estoy haciendo. Sí, exactamente. Como mi historia. Me topé con estos tipos y pensé, eso es pura basura. Voy a contárselo a la gente. Y parece que él lo pasó mal con eso. Así que luchó contra ellos y ganó. ¿Perdió? ¿Qué pasó allí? Bueno, como recibieron un fallo desfavorable del juez Maxfield, retiraron la demanda. En Virginia hay una ley que permite una no demanda, es decir, retirar tu propia demanda sin consecuencias. En Jersey no es así, así que retiraron la demanda sin ninguna consecuencia. Gastó $90,000 defendiéndose de una demanda que al final abandonaron. Esos 90,000 se perdieron y no había nada que pudiera hacer al respecto en Virginia. Así que nos demandaron a ambos nuevamente en Nueva Jersey. Pero aquí tenían el mismo problema. Tyler realmente nunca había ido a Nueva Jersey. Tener los contactos mínimos en Nueva Jersey iba a ser lo mismo al revés. No podrían proceder con la demanda en Nueva Jersey por la misma razón que no pudieron conmigo en Virginia. En Virginia quizás podría haber tenido un caso contra ellos en ese momento. Te digo, luchar contra ellos en la corte no es para los débiles de corazón. Él no pudo hacerlo, y no digo que sea débil de ninguna manera. Pasó por mucho, luchando contra un grupo ajeno y perdiendo sus ahorros en el proceso. Fue traumático para él y dijo, no puedo más. Así que tomó otro rumbo y yo seguí sola, pero fue triste porque me sentí muy mal. Lo hacía de corazón, por sus creencias, y le arruinaron la vida sin ser miembro. Así que aquí están, arruinando la vista de la gente sin control. Y eso solo me molesta aún más. Ya sabes, es como, vamos, ¿cuánto más van a hacer? Bueno, sí. Es decir, solo pienso... De hecho, revisé un par de pasajes como 1 Corintios 6-7, que quizás conozcas, donde Pablo habla directamente a los cristianos sobre los pleitos. Dice que el hecho de tener pleitos entre ustedes significa que ya han sido derrotados y pregunta, ¿por qué no dejarse agraviar? ¿Por qué no dejarse defraudar? Sugiere que es mejor aceptar completamente, incluso si tienes razón, simplemente aceptarlo. No tomar represalias, no defenderse, y luego lees a Jesús hablando sobre cómo responder a tus enemigos, y Él dice que ames a tus enemigos. Él dice, oren por quienes los persiguen, háganles el bien. Es otro de esos momentos en que oyes hablar de cómo los TJ, como ellos, responden a sus enemigos y me hace preguntar, ¿estamos leyendo la misma Biblia? ¿Acaso tenemos una Biblia diferente a la que estamos mirando? Porque como una organización que dice estar tan centrada en esto, el libro. ¿Cómo pueden ignorar estos temas centrales y enseñanzas obvias?
Creo que el hecho de que hayan demandado a gente como tú es como una señal inmediata, como, oh, vale, bueno, eso es todo. Puedes tachar ese grupo de la lista de religiones que lo tienen claro, ¿no? Es obvio que este grupo no es el de Dios y no sigue realmente las enseñanzas de Jesús, ¿sabes? Dicen ser los únicos que siguen la Biblia y usan frases como es porque no crees en la Biblia si no crees en su doctrina. Y yo pienso, tú no crees en la Biblia porque tampoco sigues lo que dice. Es un argumento que no lleva a ninguna parte. Para un grupo que dice seguir la Biblia al pie de la letra y ser los mejores en interpretarla, cometen muchos errores. Y cuando afirmas que Dios está a la cabeza de tu organización, lo sigo diciendo, no hay margen de error, cero. Si Él lo sabe todo y es perfecto, significa que ni siquiera los que están bajo su mando pueden equivocarse, porque técnicamente ella sabría que cometerían esos errores antes de hacerlos y podría corregirlos si quisiera. Así que no hay razón para cambiar escritos ni para eliminar capítulos de su libro. No hay motivo para decir que nunca morirá y que los 144,000 ascenderán con ella para luego borrar eso de los libros. Probablemente morirá pronto. Y entonces, ¿qué? Hay más manipulación. Y esto no es Dios porque han cometido demasiados errores y ustedes lo saben. Incluso hacer uno si ya no está, lo siento. Esa es la realidad. Mira, estoy manejando un caso civil. No me ocupo de si tus clientes se sienten mal o creen que se equivocaron. Entiendo que hay grupos religiosos, políticos u otros con comentarios negativos, dolorosos para algunos miembros. Pero no demandan por eso. Esto es América. Así funciona nuestra democracia y libertad de expresión.